Hola hermosura, espero que estés genial. Mira qué puntilla más digna te traigo hoy. Es bastante recia, bastante tupidita. Recia no sería la palabra porque esto ya es cuestión del hilo y el ganchillo, pero en este caso ya la he hecho del tirón con un hilo del número 5 y un ganchillo de 1,1 milímetros. Es preciosa, me se antojan tantas cosas para ponerle esta puntilla. Bueno, y si la haces más finita, pues te va a quedar más fina, más delicada, pero estupidita y me gusta, ya lo sabes. Entonces, vamos a empezar. Voy a hacerla con el mismo hilo, con un hilo del número 5 y el ganchillo que os he dicho. Esta puntilla necesita un número de puntos de cadeneta múltiplo de 21. O lo que es lo mismo, necesitas 7 celditas de estas para cada motivo. Yo voy a hacer como para hacer 2 motivos, serían 41 cadenetas, pero ya sabéis que yo me curo en salud y siempre hago unas pocas más. Bien, yo creo que ya tendré suficientes y ahora vamos a hacer 3 puntos de cadeneta, que serán el primer punto alto de la esquina, 2 puntos de separación. Y ahora dejamos 7 porque vamos a dejar 2 de base y en la octava hacemos un punto alto. Y otra vez 2 cadenetas, saltamos 2 cadenetas de base y un punto alto. Dos cadenetas, saltamos 2 de base y un punto alto. Así vamos a hacer toda la base. En este caso, como os digo, voy a hacer 14 celditas. Y 14. Vamos a subir con 3 puntos de cadeneta más 4, que son las que van a formar el arquito, el primer arquito, y pinchamos en esta siguiente celdita y hacemos un punto bajo. Esta va a ser la mitad de un arquito grande, porque vamos a ir intercalando un arco grande y 2 pequeños. Los pequeños son de 5 cadenetas, o sea que hacemos 5 cadenetas, saltamos una celdita y en la siguiente hacemos un punto bajo. Y ahora vamos a hacer otro, 5 cadenetas, saltamos una celdita y aquí dentro otro punto bajo. ¿Veis? Tenemos 2 arquitos de 5 cadenetas y aquí hemos hecho uno de 4 o 5 porque es medio arco grande, que es el que vamos a hacer ahora. 9 cadenetas, y en este caso saltamos 2 celditas y en la tercera hacemos un punto bajo y otra vez 5 cadenetas, saltamos una celdita y en la otra 5 cadenetas, saltamos una celdita y en la siguiente. Y aquí vamos a hacer como al principio, medio arco grande para terminar.
o sea, 4 cadenetas y aquí un punto alto. Y así tenemos equilibrada la muestra que empieza y termina de la misma forma. Si la hacéis más larga, evidentemente, pues siempre 2 arquitos pequeños de 5, 1 de 9, 2 de 5, 1 de 9 y así todo el tiempo. Bien, pues en la segunda vuelta vamos a subir con 4 cadenetas, que va a suponer el primer punto doble alto, y vamos a hacer aquí 7 puntos dobles altos más. Total es como si hubiéramos hecho 8. Y ahora vamos a pinchar aquí en este arquito que hemos hecho de 5 y hacemos un punto bajo. Ahora hacemos 16 cadenetas. Y enganchamos, dejamos 3 y enganchamos en la cuarta con un punto deslizado, pero vamos a darle la vuelta porque tenemos que trabajar dentro de este circulito que hemos formado, y aquí vamos a subir con 3 cadenetas, que es el primer punto alto, hacemos 4 más y 4, 3 cadenetas, 5 puntos altos, tres cadenetas, cinco puntos altos, tenemos 3 grupos de 5 puntos altos separados por 3 cadenetas, pero tenemos que tener 4, por lo tanto 3 cadenetas de nuevo y 5 puntos altos. Y 5. ¿Veis? Ahora tenemos 1, 2, 3, 4 grupos de 5 puntos altos separados por 3 cadenetas. Ahora vamos a cerrar el círculo. Veníamos así trabajando, cerramos el círculo y de paso enganchamos un poco aquí para que lo veáis, aquí en la segunda cadeneta, y de esta forma esto nos queda más sujeto. Cerramos. Ahora hacemos 2 cadenetas y continuamos por donde íbamos, que es aquí. Hacemos un punto bajo en el siguiente arquito, aquí. ¿Veis? Esto de momento parece que está muy flojo, pero luego ya lo engancharemos. O sea que a partir de aquí es cuando hacemos esto.
Y ahora que viene un arquito grande, pues aquí vamos a hacer 15 puntos dobles saltos. Aquí hemos hecho 8 porque es la mitad de la muestra y aquí vamos a hacer 15. Y 15. Esto no lo contamos porque es la cadeneta, que no nos confunda. 2, 4, 6, 12, 14 y 15. Y ahora enganchamos aquí en el primer arquito de los de 5 cadenetas. Y otra vez vamos a hacer lo mismo que aquí, 16 cadenetas. Dejamos 3 y pinchamos en la cuarta. Damos la vuelta al tejido porque tenemos que quedar encarados para rellenar este círculo que hemos formado, y aquí 5 puntos altos. El primero lo forman estas 3 cadenetas, 4 más, tres cadenetas y 5 puntos altos. Y esto lo vamos a repetir hasta que tengamos 4 grupos de 5 puntos altos separados por 3 cadenetas. Bien, pues ya hemos dado la vuelta al círculo, tenemos los 4 grupos de 5 y ahora cerramos el círculo cogiendo aquí a la segunda cadeneta. Por lo tanto, pinchamos aquí en la tercera cadeneta de subida y también aquí en la segunda cadeneta de estas 3 que habíamos dejado cuando hemos cerrado el círculo. Y ya lo tenemos. Hacemos 2 cadenetas y nos vamos al otro arquito pequeño que tenemos aquí. Así pues tiene que quedar. Y aquí, pues como hemos hecho en el otro lado, hacemos 8 puntos dobles saltos. El octavo lo podemos pinchar aquí para que esto nos quede más definido, que es la esquina. Más definida la esquina. Bien, pues ahora ya va a ser cuando vamos a enganchar todo esto que nos queda así de suelto. Bien, entonces vamos a dar la vuelta, vamos a subir con una cadeneta y vamos a hacer aquí 3 puntos bajos. Nos vamos a ir directo a este agujerito de aquí, o sea, del rombito este al que nos encontramos primero, y vamos a hacer 10 puntos altos. Diez puntos altos.
Ahora tenemos que llegar hasta este caladito de aquí, pero entonces lo que vamos a hacer es un punto alto, sin cadenetas ni nada, en medio de este grupo de 5. Un punto alto y ya nos vamos aquí y hacemos también 10 puntos altos. Y 10. En este grupito de aquí, un punto alto en el centro, sin cadenetas, sin nada. Y aquí otra vez 10 puntos altos. Bien, pues ahora nos vamos aquí donde habíamos hecho los 15 puntos y tenemos que contar 5. Aquí hacer 5 puntos bajos. O sea, saltamos 5, hacemos 5 puntos bajos. Y supuestamente pues en el otro lado nos quedarán otros 5. Y ya podemos empezar a rellenar este triángulo, ahí este rombo, igual que el otro. Y ahora aquí, como hemos hecho al principio, terminamos con 3 puntos bajos. Y de esta forma ya nos queda toda la puntilla sujeta. Solo nos queda una vuelta. Daros cuenta que vamos por la 3, que solo hemos hecho 3 vueltas, porque claro, en la segunda se monta todo esto de aquí. ¿Veis? Ya está todo sujeto y ahora solo nos falta la última vuelta, que nada, es hacer los picots y lo demás es punto bajo. La cadeneta y punto bajo hasta que nos encontremos con la onda de arriba del todo. Un punto bajo en cada punto. ¿Veis? Este es el del centro que hemos hecho para unir las ondas. Pues aquí un punto bajo igualmente. Y ahora aquí vamos a hacer un punto bajo y un picot de 3. Un punto bajo de separación, otro punto bajo con el picot. Un punto bajo de separación y un punto bajo con el picot. Un punto bajo de separación y aquí vamos a hacer un picot doble de 5. Hacemos el punto bajo, hacemos 5 cadenetas, lo cerramos, volvemos a hacer 5 cadenetas y lo cerramos en el mismo lugar, donde habíamos cerrado el primero. Y ya lo tenemos. Y ahora aquí nos tienen que caber otra vez punto bajo, picot de 3.
Bueno, y aquí algo habré hecho que no me coincide, pero bueno, tampoco importa mucho. Lo hago en este seguido y ya está. Aquí hacemos punto bajo hasta la mitad de estos puntos de aquí, de este relleno, más o menos así. Hacemos una cadeneta y unimos, pues si aquí hemos dejado 4 puntos, pues aquí también, aquí un puntito deslizado y así ya la tenemos toda unida. Y seguimos haciendo lo mismo todo alrededor, Esta vuelta solamente es punto bajo, los picots y esta unión aquí en la mitad de la onda. Bueno, pues ya lo tenemos. Ahora, pues como siempre, un poquito de vapor para que esto se ponga en condiciones y ya está. La forma es esta, o sea, hay que abrir aquí hasta que este triangulito queda así. Ya todo coge su forma, ¿veis? Y esto es lo que le he hecho a esta, un poquito de vapor, procurando esto. Subir esto un poco para que el triangulito quede ahí, para que el rombo quede marcado y todo lo demás ya se pone en su sitio, así tal cual. Bueno, pues ¿qué me decís? Espero que te haya gustado. Como nos decía una amiga, que aunque sea tejer por tejerlas, pues es un gustazo. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, regálame ese me gusta que me gusta tanto. Muchísimas gracias por estar aquí. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.